Listo, pues arrancamos. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy en el webinar sobre gamificación de Gaming Summit, de Gaming Partners. El día de hoy tengo el honor de estar acompañada por Cata Villegas. Cata es nuestra partner en México y América Latina en el ámbito de gamificación. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat de Q&A y vamos a ir conversando sobre las presentaciones y tratando de responder a sus preguntas. Adelante, Cata, muchas gracias. Total, gracias a ustedes. Pues estoy muy feliz de ver asistentes, tantos asistentes e interesados el día de hoy en este tema de gamification. Creo que es un tema interesante, sobre todo en esta época. Y bueno, creería que sin más podríamos empezar con las reglas del juego. Tenemos 3 reglas en esta conferencia que son participación, es decir, escuchar atentamente, compartir, pueden compartir en redes sociales con el hashtag Gaming Summit, si no estoy mal, con las redes sociales de Gaming Partners y de Edge, que son ¿cuáles, Ana? Son Gaming Partners y Edge Academy MX. Ok. Y con las tuyas son Anaífa, así estoy en todas las redes sociales. Anaífa. Anaífa, exacto, Anaífa. Y yo estoy como Cata Villegas, Gamification en algunas, o en otras me encuentran Cata Villegas, en Twitter me encuentran como Cata Gamifica. La segunda regla que tenemos para hoy es preguntas. Vamos a hacer una sesión inicial donde vamos a explicar como el contexto de qué es gamificación, ludificación, como le quieran decir, es apropiado. Y queremos que esa parte sea una discusión, que ustedes nos presenten todas estas dudas, porque, bueno, se habla mucho de gamificación, pero a veces el concepto es difícil de comprender. Y al final tendremos una interesante recompensa para todos los que participen, los que hagan preguntas, los que estén activos y a los que les interese que estén en esta charla, obviamente. Entonces, bueno, sin más, empecemos aclarando, porque hemos estado promocionando la experiencia de gamificación con el diseño de comportamientos. ¿Qué tienen que ver estos dos elementos? Empezando porque gamificación es un término que se viene hablando hace mucho, aunque sin importar que no todo el mundo tenga el concepto súper claro. El diseño de comportamientos también es un concepto nuevo, pero es un concepto que le apunta a un propósito mucho más grande que el simple cambio de comportamientos. ¿De dónde viene el diseño de comportamientos? Viene de la economía del comportamiento, toda la teoría del nudge y todos estos empujoncitos que necesitan las personas para tener cambios en su comportamiento. Si quieren, me pueden preguntar bibliografía y yo después les comparto porque no me quiero enredar en asuntos muy técnicos tampoco. Es una charla muy, muy práctica. Y tiene también mucho que ver con la neurociencia cognitiva. Entonces, gamification o gamificación tiene mucho que ver con neurociencia, actúa en el momento previo a generar conceptos que nos hacen comportarnos de determinada manera para cambiar esa percepción y lograr que el comportamiento entonces se haga de otra manera. Eso es lo que tiene que ver gamification con el diseño de comportamientos. Además, lo estamos haciendo a través de el UX, que es la experiencia de usuario, que pues si bien se plantea a través de interfaces digitales, porque de ahí viene el UX, de cómo logramos que nuestros proyectos digitales sean amigables al usuario y que el usuario pueda encontrar un camino fácil para realizar el propósito, el objetivo de lo que tengamos con
con nuestro sistema digital, pero también, digamos que desde un punto más superior, con una perspectiva más amplia, está la experiencia del consumidor, el Customer Experience. Gamification tiene mucho que ver con el Customer Experience porque casi todos mis comienzos, de hecho, empiezan en Customer Experience y había un elemento común que me enamoró y fue el juego a través de todas estas experiencias de usuario. Claro, es que el juego es natural para las personas y hace que compartamos información mucho más fácil, hace que lo que estemos haciendo sea mucho más divertido y sobre todo que tiene un elemento interesante que es el estado de flujo, que no voy a profundizar mucho en el estado de flujo. Como les digo, si tienen luego preguntas, las pueden hacer, pero el estado de flujo no es otra cosa más que ese momento en el que tú no te das cuenta que pasa el tiempo. Si bien gamificación no utiliza 8 requerimientos que tienen los estados de flujo, utiliza 6, no es ese estado inmersivo en el que uno siente que pierde el tiempo, sí tiene el resto, que es un estado en el que tú sientes que estás logrando una tarea y llegando a una meta. Entonces, eso es lo que nos aporta gamificación desde el punto de vista de la motivación, que lo vamos a ver más adelante. Pueden encontrar behavioral design en literatura, y lo que quiero que veamos a continuación es un video que me encanta, que bueno, algunos de pronto ya lo habrán visto si estuvieron en mi conferencia en México. Se los quiero compartir, pero antes sé que tiene el volumen un poco alto, entonces estaría muy bien que le bajaran, que tuvieran cuidado con los oídos antes de darle play, ¿vale? Bueno, va para eso. Oi! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas, ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. Caramba, filho. O que você vai fazer? Bueno, entonces lo que acabamos de ver es precisamente lo que yo llamo las gafas de gamificación. Es ponerle una capa a la realidad es como ponerle una cereza a un postre, es como lograr que una actividad que no es para nada agradable se convierta en una experiencia absolutamente fascinante para el usuario. O sea, si eso nos hubiera pasado chiquitos, la mayoría acá no tendríamos miedo a las agujas. Y bueno, ahora me gustaría de pronto saber un poco más de ustedes, de dónde se conectan, mientras paso la diapo. A ver, ¿cómo la logro pasar? Listo. Me gustaría saber de dónde se conectan, de qué países, de qué ciudades, de qué empresas. ¿Qué nos dicen, Ana? Si me ayudas a leer el chat, que no... Sí, aquí estoy viendo el chat. Vienen de Ciudad de México y vienen de equipo de carreras, algunos desde Bogotá también nos acompañan, Ciudad de México, Medellín. Tenemos también, sí, Cali, Colombia. O sea, estamos entre México y Colombia. Estamos entre México y Colombia, exacto. Esta es la hora perfecta para... Desde Perú, desde Bogotá. Bienvenidos. Desde México. Ok. Una empresa que se llama Ogilvy en México. Ok. Siguen respondiendo que vienen desde México. No, perfecto. Bueno, entonces, amigos, los invito a jugar. ¿Han escuchado hablar de un juego que se llama Falso Verdadero? Pues si no lo han escuchado es muy, muy fácil. Yo voy a dar un statement, una frase, y ustedes simplemente van a responder en el chat. Les vamos a dar 1 minutito, 2 minutitos para responder si esta afirmación ustedes creen que es falsa o es verdadera.
Y vamos, gamificación es la creación de videojuegos para marcas, empresas o gobiernos. Un minutito, lo ponemos a correr ahora mismo. Y ustedes creen que es falso o verdadero. Pueden responder F o B si lo quieren hacer más rápido. ¿Qué nos dicen, Ana? ¿Cómo van las respuestas? Tenemos combinado falso, verdadero, falso, 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 falso. ¿Quién crees tú que gana? Verdadero, verdadero. Creo que gana falso. Aquí ya vamos ganando con falso. Eso. Gana falso. Perfecto. Tienen razón los que respondieron falso. Los que respondieron verdadero, me gustaría un poco explicarles que pues hay varios asuntos. Primero, gamificación no es solo la creación de videojuegos, va más allá. Podría incluir el desarrollo de un videojuego. Ya ahorita vamos a ver una explicación mucho más profunda. Pero también no solo tiene que ver con los juegos digitales. Anda. Me gustaría presentar esta gráfica para que entendamos un poco cuál es el contexto de gamificación dentro de todo el entorno del gaming, ¿ok? Entonces, en la parte superior tenemos juego y en la parte inferior tenemos jugar. Hay una gran diferencia entre lo que es un juego y lo que es jugar. Digamos que uno puede jugar con un juguete, pero jugar con un juguete es una experiencia que no necesita reglas, que no necesita un tiempo apropiado, que no necesita un ganador. Simplemente es puro entretenimiento, 100% entretenimiento. Ahora bien, el juego, aunque también es entretenimiento, ahorita vamos a ver que tiene otras implicaciones, necesita claramente unas reglas. El juego necesita que tú tengas una historia que te dé contexto, que te diga a dónde vas a llegar, cómo vas a ganar, cómo vas a perder, con quién vas a competir. Y otros elementos que necesitas en el juego es feedback, retroalimentación, es que tú estés en retroalimentación inmediata para saber cuál es tu estado dentro del juego. Y en el otro eje tenemos todo un juego o una parte de los juegos, ¿ok? Vemos en este cuadrante superior del axis los juegos serios. ¿Qué son los juegos serios? Los juegos serios son los simuladores que se utilizan generalmente para capacitar. Entonces, ahí es cuando vemos los simuladores de los aviadores, ahí es cuando vemos los médicos operando en una sala de cirugía virtual, ese tipo de cosas. Tiene todos los elementos de un juego, tiene puntos, tiene historia, tiene reglas, tiene metas, tiene un tiempo, pero el objetivo del juego serio es cualquiera menos entretenimiento, es educar o cambiar un comportamiento. Cuando hablamos de todo el concepto, todos los elementos de un juego, pero relacionado con la acción de jugar, como les decía ahorita, cuando quiero coger esto, lo agarro, tengo una experiencia de juego y lo suelto y puedo volver más tarde. Estamos hablando de GLB por las iniciales, GBL, perdón, por las iniciales en inglés, que es Games Based Learning, que es aprendizaje basado en juegos, que es lo que estamos viendo hoy que está siendo tan popular en el homeschooling, en todo este proceso de readaptación a la educación digital desde que estamos en casa. Y hay muchísimas plataformas que permiten que los profesores puedan entregar contenidos de manera más entretenida, sobre todo a estas nuevas generaciones que cada vez son, yo no digo que sean distraídos, por el contrario, son más hiperfocalizados en lo que les interesa. Entonces, lo que no les interesa, si la clase es aburrida, simplemente no le pongo atención y listo. Ok, seguimos con jugar, pero ahora con una parte del juego, y esto es el diseño inspirado en juegos. ¿Qué es el diseño inspirado en juegos? Es más o menos la presentación que yo tengo hoy. Es más o menos una página web en la que tú te metas y un dibujo de Mario Bros. Con un copy atractivo y te hable de retos. Desde que una publicidad o algo te esté hablando de retos, es diseño inspirado en juegos. Entonces,
lo que hace el diseño inspirado en juegos es tomar partes de los juegos, como la historia, como las palabras indicadas, los triggers indicados, para solucionar pues el problema. Cata, disculpa, basándonos un poquito en el contexto de México, en donde estamos todavía empezando a entender lo que es gamificación, ¿cuáles consideras tú que son el top el must de elementos que se deben de considerar cuando estás aplicando una gamificación? Sí, yo creo que aquí ya va a quedar muchísimo más claro. Okay. Cuando utilicemos en este cuadrante superior derecho, este análisis que hago entre el juego y un juego completo, pero partes de ese juego completo. Es decir, gamificación puede utilizar, para responder tu pregunta, Ana, puede utilizar puntos, puede utilizar niveles, puede utilizar la historia, puede utilizar retos, puede utilizar, digamos que la percepción de escasez. En un reto es muy interesante, por ejemplo, que ahorita vamos a ver un ejemplo relacionado, pero no necesariamente vamos a crear un juego. Podemos ponerle una capa de puntos a una página web o a una aplicación o incluso a un proceso de compra, a muchísimas alternativas que ya vamos a ver a continuación para que tengamos mucho más claro dónde se puede aplicar. Acá tengo un ejemplo de un correo electrónico gamificado que utiliza algunos elementos de juego e incluso utiliza un tipo de juego específico, o sea, unas mecánicas específicas de un juego como es la trivia, para promocionar el Valentine's Day en el canal 4 en Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver acá es un correo electrónico que recibe un usuario. ¿Qué pasa? Entonces me preguntan, ¿are you a lover or a hater? Como, voy a responder esto. Y tengo una trivia. Entonces me preguntan, basados en los programas del canal, cuál es mi canción favorita. Entonces digamos que la mía es Love is a Losing Game de Amy Winehouse. Me gusta más que Marvin Gaye 1000 veces. La segunda pregunta que me hacen es there something, si hay algo especial o no tengo nada por ahí, entonces digo que no. ¿Y cuáles son mis cartas para esta noche? Pues digamos que es Valentine's y yo no tengo nada que hacer. ¿Cuál es mi resultado? O sea, ya, estoy en modo zombie en Valentine's Day, no tengo nada que hacer. ¿Y qué logramos con esto? Pues primero, interacción con el correo electrónico. Hicimos clic en la información y al final me están recomendando bandas sonoras de las series. Entonces están promocionando el contenido del canal a través de estas preguntas. Me mostraron varios de los programas del canal que me podrían interesar porque esta información podría llegar a ser personalizada. Entonces vemos cómo utilizar elementos de los juegos. Esto no necesariamente es un juego, porque me dijeron solo una regla, me dijeron responde estas preguntas para obtener un resultado, pero no me dieron tiempo, no me están dando un puntaje, no tengo un propósito a largo plazo. Es simplemente diversión, pero se entrega la información de manera adecuada. Ahora vamos a ver algo muy interesante, y es que llevamos hablando de gamificación desde el 2010, más antes del 2010. La primera vez que apareció el término fue en 2002, y se ha escuchado mucho que gamificación ni fu ni fa, que muchos de los programas de gamificación de repente no funcionan, o mi pregunta es, ¿por qué en Latinoamérica hasta ahora apenas estamos poniendo los ojos en estas prácticas? Y es porque si bien gamificación llevaba mucho tiempo en desarrollo de nuevas técnicas y nuevos modelos de negocio, y buscando su cabida dentro del propósito que tiene, que es cambiar comportamientos, no es tan simple realizar como poner puntos. Y digamos que para mí eso fue una adolescencia
la década pasada, y ahora empezamos a ver una adultez de gamificación en donde hablamos, es que, venga, que esto hace parte de teorías del comportamiento que son tan potentes que nos pueden ayudar a cambiar incluso la sociedad. Entonces, ¿qué diferencia empiezas a notar, Cata, entre esa adolescencia a la ya madurez que empieza a tomar en su segunda década, por ejemplo, la gamificación? Pues, por ejemplo, una que me parece interesantísima es que la trilogía del PBL, que son los puntos, los budgets y los leaderboards por sus siglas en inglés, pero puntos, insignias, rankings, han cambiado mucho con respecto a estas nuevas, a estos últimos años. Para mí, es un must, o sea, es algo que deberíamos tener, porque si bien es feedback inmediato, tú le puedes dar una vuelta interesante y creativa al asunto para que funcione buscando objetivos distintos. Además, cada vez más se tienen casos de éxito, cada vez más se tienen más metodologías más prácticas que nos permiten llegar a soluciones más rápidas, y cada vez más se profundiza en los problemas y en las aplicaciones que podemos tener. Entonces, al final, para mí, ¿qué es gamificación? Y esto es como una definición muy personal que no la van a encontrar ni en Wikipedia, ni en el diccionario, ni en un libro. Es una tecnología de comportamiento, sí. Es una tecnología de comportamiento que funciona a través de teorías de juego más que elementos para poder aumentar el engagement y el commitment, que es, lo hablábamos Ana y yo esta semana, de la gran diferencia que existe entre estos dos términos, el engagement, que la traducción en español pues tiene varios significados, y el commitment. Entonces, eso es gamificación, una tecnología de comportamiento. Y cuando podemos entender que es una tecnología de comportamiento, le damos la importancia que tiene más allá de simplemente los puntos, ¿ok? ¿En cuáles negocios podemos usar gamificación? Pues tenemos 3 tipos de negocios, que son el consumidor final, y entonces acá podemos entrar a profundizar un poquito en ese consumidor final, en los planes de marketing, cómo puede usarlo. Entonces, hay fidelización, cuando existen planes de fidelidades es muy bueno, pero también en la fidelización, que bueno, si vamos a hablar en la realidad, no hay un usuario fiel, pero sí podemos lograr índices de retorno de los clientes o usuarios. Call to actions, llamados a la acción, cómprame, regístrate, respóndeme, déjame tus datos. Entonces está, como les decía, captación de usuarios nuevos. Por ejemplo, un correo como el que acabamos de ver ayuda muchísimo a la captación. Onboarding, ¿de qué se trata el onboarding? Yo siempre digo que las marcas a veces se presentan con un diseño de sonrisa y un traje nuevo y tocan la puerta y te dicen, ¿quieres salir conmigo? Y es un poco, si alguien te hace eso, tú te tiras para atrás y dices, momento, que no te conozco. Las marcas deberían entender que es que los humanos necesitamos un nivel de confianza superior para decidir usar tu producto, confiar en él. Y esto es el onboarding, es una etapa en donde nos estamos conociendo, yo te estoy ofreciendo una experiencia gamificada que permite que tú conozcas cuáles son mis beneficios, sin esperar que en un inicio pues pase algo más que simplemente conocernos mutuamente. Investigaciones, fantástico. Hay un libro que lo vamos a ver ahorita, una frase de Betty Donmo, que es Research Through Gaming, y es una herramienta impresionante para poder medir los gustos del usuario a través de juegos, porque ya sabemos todos que encuestas es aburrido.
Y en postventa, pues claro, estamos dando feedback, estamos dando recompensas, estamos dando un montón de elementos a los usuarios que lo alimentan. Cuando hablamos de colaboradores, es decir, empleados de la compañía, podemos hacer procesos de inducción en el que yo digo que los lunes pueden ser unos días muy felices para trabajar. Si tan solo el jefe te contara una historia y te dijera es que vamos en un barco para una isla y somos el barco pirata y necesitamos que eso que tú llamas informe, pero que en realidad es nuestra bitácora para llegar allá, lo puedas lograr. Es una manera distinta de hacer una aproximación a los objetivos de la empresa y unir al empleado con el propósito. En contratación se está haciendo, estoy trabajando en varios proyectos relacionados con cómo mejorar los assessments en el momento de contratar y de tener una entrevista, incluso digital, con un empleado. Capacitaciones, pues ya lo saben, el microlearning es la moda, la tendencia en capacitaciones y claramente entre más elementos de gamificación utilicemos, más vamos a tener motivados a las personas. Y pues ahí está Duolingo como ejemplo. Cambios de comportamiento. Disculpa, hay un par de preguntas que van justo de la mano con el tema de capacitación que creo que sería importante atender. Y dice, en el ámbito profesional, ¿cómo afecta la gamificación a la reputación del training? Distinto al proceso de aprendizaje de conocimiento, de competencias con profesionales según las distintas generaciones. Pues bueno, en esta pregunta hay varios elementos importantes para analizar. Si hablamos de varias generaciones, yo creo que voy a poner la pregunta para poder... ¿Puedes ver el Q&A? Sí, acá está. La tercera pregunta. Es la tercera, perfecto. Cuando tenemos distintas generaciones, lo hablábamos esta semana también, es importante ofrecerle varias mecánicas de juego para cada generación. Pues digamos que son generaciones, igual podríamos encontrar una persona joven que no es tan digital o una persona mayor que es súper digital, que es un geek. Entonces, cuando tenemos estas diferentes, tenemos un público, una audiencia heterogénea, unos jugadores heterogéneos, lo que debemos hacer allí es una mezcla de mecánicas de juego que sean tanto online como offline, que permitan que todos entren en la historia que estamos contando. Y obviamente uno de los elementos que tienen los juegos que es muy importante son los tutoriales que permiten llevar al usuario de la manito. Si tú usas un tutorial con las personas que son más lentas en el aprendizaje, los puedes ayudar a obtener mejores resultados. Una frase que tú me compartías que me pareció muy interesante era sobre el reto tiene que tener un balance con la habilidad del jugador. Claro. Aquí es cuando entra un poquito el tema de las diferentes generaciones, cómo debe de ser ad hoc o acorde a la audiencia a la que vamos dirigidas, si así lo entiendo. Claro, claro, absolutamente de acuerdo. Además, esta pregunta sobre la reputación del training y te digo, si tú le pones una capa de gamificación a un training, la percepción del usuario cambia absolutamente. Cambia de más o menos lo que vimos ahorita, de qué pereza la inyección a qué rico que acabo de ganar el destruir el monstruo de las abejas. Entonces, es importantísimo utilizarlo porque nos ayuda a montar estas personas en la narrativa. Creo que con eso ya queda bien respondida esta pregunta. Voy a mencionar cambios de comportamiento, que ya lo he mencionado. Se puede hacer seguimiento y productividad. Existen plataformas para hacerlo, sobre todo cuando son agentes de ventas, son muy buenos porque entonces gamificar es algo tan sencillo como decir, si vas bien, están tus indicadores en verde y si están mal, están tus indicadores en rojo, porque eso viene tomado de los símbolos que utilizamos para los juegos. Pero además, dentro de los colaboradores, y yo no tengo acá un ejemplo precisamente, hay algo que me gusta mucho y es la ideación y la creación. Hay
estrategias gamificadas en donde se puede utilizar un proceso de ideación como el Game Design Thinking. De hecho, yo tengo una propia metodología que utilizo para llegar a resultados mucho más fácil, una herramienta de juego donde jugando podemos llegar a esos resultados. Y por último, pues bueno, tenemos otros ámbitos en donde se puede utilizar gamificación, que yo creo que hasta me pueden quedar cortos. Acá, si alguien tiene alguna pregunta, idea adicional, lo podríamos hacer. Metas personales, que lo vamos a ver ahorita. Claramente en deportes, gobierno con los cambios cívicos, educación, pues que es casi que la industria más grande que tiene gamificación. En finanzas para los bancos es importantísimo, y sobre todo lo que les hablaba ahorita en la economía del comportamiento para lograr, por ejemplo, que las personas ahorren. Entonces, bueno, vamos avanzando un poco más y creo que me va a aparecer el enunciado al final, pero lo que les quiero decir es, ustedes se pueden preguntar qué lugar tiene la gamificación en sus estrategias, y yo les quiero decir que esto todo tiene que ver con los resultados que ustedes piensen obtener. Vamos a hablar de compras. Entonces, en algún lugar del Journey Map debes realizar una acción puntual para poder incentivar estas compras, que puede ser un minijuego. Ahorita vamos a ver otro ejemplo relacionado. Para generar viralización orgánica, porque gamificación como estrategia de contenidos es de lo mejor que hay. Aumenta el consumo de contenidos, obviamente ya hablamos de lealtad y engagement. Algo interesante sobre la investigación que les decía ahorita, que ayuda a analizar y promover el comportamiento de los usuarios. Entonces, en vez de contratar una compañía de investigación, pues lo estás haciendo inmediatamente a medida que tus usuarios interactúan con tu sistema. Lo hablábamos también, Ana, y es que en estos tiempos del COVID, las personas han cambiado sus hábitos de compras. Obviamente, todo el mundo ha cambiado sus hábitos. ¿Y qué están haciendo las marcas? Pues están produciendo contenido a favor, como de cuídate, estás en casa, no sé qué, nos vamos a ver en otro momento, pero es una oportunidad gigante para utilizar ese tiempo que las personas no tienen contacto con la marca para poder estar en contacto, pues valga la redundancia, pero además que nos puedan dejar información sobre sus nuevos hábitos, porque estos hábitos van a cambiar y van a cambiar por un tiempo. Regresar a lo que estábamos antes va a ser un poquito lento y complicado, y no sé si en verdad vaya a pasar. Entonces, ¿qué tal si creamos estrategias gamificadas? Porque es que de todas maneras, el tiempo que consume una persona de su día comprando son fracciones, mientras que el tiempo que puede consumir en interacciones con la marca cuando son de valor, pues es muchísimo más. Imagínate eso. ¿Qué se traduce eso? En datos. Como lo dice Betty Adamou, que es lo que les comentaba ahorita, ella es autora de este libro que se llama Research Through Gaming. Tiene una compañía que se dedica a crear videojuegos para la investigación en Europa. Los juegos y los datos son sinónimos, o sea, necesitamos datos para jugar. Las reglas son datos, los puntos son datos. ¿Cuánto necesito yo para llegar allá? Pero además de esto, tenemos, por ejemplo, la imagen que tenemos acá. Esto es Wimbledon del 2008 y de 2019 de Serena Williams, y estos son el análisis del primer servicio de ella. Entonces, como vemos, hay una cámara que tiene analizado cuántos servicios fueron en qué área del campo de juego. Entonces, ¿qué información sacó ella del 2018? Pues que el 60% fueron servicios del lado derecho, el 61% del lado izquierdo. O sea, ¿qué debería entrenar ella? Según su competidor. Bueno, entonces voy a entrenar más mi izquierda, y como vieron los resultados del 2019, pues ella mejoró su
su comportamiento. Este es el tipo de análisis que nosotros podemos realizar a través de experiencias gamificadas, y es aquí cuando gamification toma un verdadero valor. Pues sí, porque se puede hacer call to actions para que las personas me compren, pero la información que obtenemos del comportamiento de los usuarios, lo hablábamos también, Ana, cuando una vez hicimos una trivia para un training y nos dimos cuenta que los empleados estaban jugando a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Obviamente esto afecta la productividad, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Son personas que no tienen higiene del sueño o están tan enganchados con el juego que deciden trasnocharse jugando? Entonces, ahí se pueden tomar verdaderos correctivos dentro de las organizaciones. Bueno, mejorar una experiencia de usuario. Ya, yo creo que esto no es un secreto para nadie, que esto ya no es un beneficio extra, esto es un must, esto es una cosa que hay que tener sí o sí, que tiene mucho que ver con la hiperpersonalización de soluciones para el usuario, con el análisis de todo ese recorrido que hace un usuario dentro de la experiencia de compra, o cuando hablamos del empleado como usuario también, cuál es todo ese recorrido que hace ese empleado para que llegue de un punto A a un punto B. Se necesita ofrecer experiencias. ¿Y qué mejor que el juego para ofrecer esas experiencias? No nos gusta que nos vendan a nadie. Estoy segura que cuando alguien te quiere vender algo que no te interesa, simplemente te molesta. Pero, ¿qué pasa si en vez de ser, digamos que incómodo para el usuario, los ponemos a jugar y se vuelve la experiencia divertida? Lo que tenemos acá es una experiencia, bueno, está en inglés, no está traducida al español, que esa experiencia se llama Hijack, ocurrió en Guatemala, pero mejor dejemos que vean el video y lo vemos, y ahorita lo explicamos si algo. Él estaba en la tienda de la competencia. Meatpack is the trendiest shoe store in Guatemala, a brand known for its edgy, cutting style and a store known for its unique discounts in limited edition kicks including brands like Adidas, Nike and Reebok. An icon for the sneakerhead subculture with over 60,000 fans on their fan page in less than a year. They needed to launch a new promotion to live up to their hardcore fans, an innovative way to earn your discount. We created Hijack, an enhancement for the official Meatpack app used by our customers, using GPS tracking technology that marks every competitor's store of the brand sold at Meatpack. So every time one of our sneakerheads enters one of the stores, it triggers a special notice with a promotion. Hijack sends an alert to the person's mobile with a discount that starts at 99% and decreases by 1% every second that goes by, making the countdown stop until you reach our store. More than 600 customers were hijacked from the competitors in a week. One customer, Pedro Rodriguez, got a record-breaking 89% discount. This is the first promo campaign that started the sale in the competitors' stores. Bueno, lo traduzco para que todos quedemos cubiertos. Brevemente, cada vez que una persona entraba a la tienda de los competidores, lo que hacía la aplicación que lo rastreaba con un GPS es que les mandaba un mensaje diciéndole: en la tienda tenemos un descuento para ti que empieza en el 100% de descuento y lo que te demores en llegar es el descuento que te ganas. Claro, esto es una manera muy agresiva de competir, pero también se logra a través del juego, porque el juego también es agresivo. Y de hecho eso es algo que nos gusta, o sea, de hecho prácticamente eso es lo que tiene a los fanáticos del fútbol todo el tiempo pegados de la pantalla. Bueno, y si hablamos del fútbol, es que el fútbol tiene un elemento interesantísimo que es el azar. A pesar de las reglas, a pesar de los 11 jugadores, hay partidos que hasta el minuto 90 no se sabe cómo va a terminar. Bueno, digamos el 89 no se sabe cómo va a terminar. Cuando un partido, en la mitad del partido va 11-0,
los espectadores empiezan, no, ya paso de canal porque, o me voy de este partido porque esto ya terminó así. Entonces se pierde ese elemento sorpresa y eso hace que los usuarios se salgan de la experiencia de juego. A ver. Bueno, quiero recalcar que una cosa es el servicio al cliente y otra cosa es la experiencia del usuario. La experiencia del usuario es lo que queremos fomentar. ¿Y cuál es nuestra diferencia acá? Es que estamos centrados en las necesidades del usuario y gamificación toma esto como eje central. Entonces, lo primero que uno debería hacer al momento de tener o de pensar una experiencia gamificada es, bueno, ¿cuál es mi problema? Inicialmente, yo debo tener claro cuál es mi problema, lo que yo quiero solucionar. Y lo definimos, digamos, como un propósito, pero debemos pensar, por otro lado, cuál es el problema que tiene el usuario y darle más importancia a esos problemas que tiene el usuario, porque si no, lo que vamos a hacer es generar una experiencia de juego que fracasa, que esos abundan. A mí me ha pasado mucho. Y de hecho, en mi cuenta de Twitter yo lo digo, yo soy experta porque he fallado muchas veces. Una vez un cliente me dijo, Cata, hagamos una experiencia de juego que sea con un fin de capacitar a mis asesores, y lo hicimos, y fue un videojuego muy, muy bien logrado, muy chévere, pero al final el usuario se iba porque el cliente me fue diciendo, necesito que este texto vaya, porque yo necesito que el usuario lea todo este texto, y el texto eran pues páginas de Word completas que el usuario tenía que pasar y pasar y pasar. ¿Cuál era el objetivo del cliente? Pues tengo que darle esta comunicación al usuario, pero el objetivo del usuario, ¿cuál es? No, yo quiero divertirme, a mí que no me pongan a leer porque chao, me voy del sistema. Entonces hay que tener mucha precaución con cuáles son los objetivos que tú tienes como cliente para lograr, pero cuáles son esos objetivos que tienen los usuarios. Y esto implica, pues, conocerlos a profundidad e investigación. Seguimos jugando, falso o verdadero. Ok. Ya estoy gamificando si uso puntos, insignias y ranking. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? A ver qué nos dicen en el chat, Ana. Están diciendo falso, falso. Uno de verdadero, pero siguen diciendo falso. Otro verdadero, otro verdadero. ¿Qué más dicen? Yo creo que ya terminaron de contestar. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Verdadero. Va ganando Perfecto. verdadero. Muy bien. Aunque yo muchas veces he hecho conferencias exclusivas diciendo, gamificar no es puntos, insignias y rankings. Pues sí lo es, la verdad es que sí lo es. Lo que pasa es que no es solo eso. O sea, sí, es como lo mínimo necesario que necesito, pero la invitación es exploremos mucho más otras mecánicas de juego. Porque esto es simplemente feedback. Los puntos, las insignias y los rankings le estoy dando información al usuario, retroalimentación pues inmediata, ojalá, pero es solo feedback, es solo un elemento de los juegos. Y nos deja por fuera algo muy importante que es el propósito, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si el propósito del jugador no se alinea con el propósito de la marca, les pasa como el ejemplo que les acabo de dar. Entonces, ¿qué nos ofrece gamificación a través de esos vínculos emocionales positivos? Obvio, nosotros utilizamos metodologías específicas de comportamiento para lograrlo, pero estos son como beneficios que te puede traer usar gamificación dentro de tus propuestas de crecimiento. Seguimos jugando por última vez y esta pregunta es muy buena. ¿Gamificación solo es posible si uso algún medio digital? ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso o verdadero? Esta sobre todo es muy importante porque hay mucha confusión de repente con el tema de los juegos de mesa, en donde ya entra gamificación, si precisamente tiene que haber alguna plataforma digital. Entonces vamos a ver qué nos dices acá. Absolutamente. Vamos con falso, falso, falso. Perdón. Falso, falso, falso. Muy bien. Tenemos un montón de ganadores hoy. Todos han contestado falso, falso, no, falso. Muy bien, me encanta. Solo hay un verdadero. Bueno, vamos a darle un ejemplo a ese verdadero.
Acá hay una alcancía que utiliza las técnicas de diseño de comportamiento. Y esta alcancía ayuda a las personas a ahorrar $1.000.000. Entonces, estábamos viendo que gamificación se puede usar también para metas personales. Esto es como gamificar tu propio ahorro. Bueno, voy a llegar a 1.000.000 y miren que lo primero que me pregunta la alcancía es por el propósito. ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Para viajar, para estudiar, para comprar, para compartir? Y te da un método para llenar la alcancía. Es decir, si tú metes un billete de tanto, entonces llenas las estrellitas o las palmeritas. Y hay unas reglas que te permiten crear atajos para que tú llegues a ese propósito. ¿Utilizamos elementos de juego? Sí. ¿Gamificamos la llenada de la alcancía? Sí. Pero no necesariamente lo hicimos a través de un sistema. Claro que hay aplicaciones que hacen esto también. Y lo que les decía del juego de mesa de ideación, son muchas las posibilidades. En realidad, a mí me gusta cuando se mezcla el mundo real con el mundo virtual, porque al final no dejamos de ser personas que queremos tener contacto. Ya para ir finalizando y para darle paso a las preguntas, tengo algunos ejemplos de, esto es un mapa de decisión. Un mapa de decisión es cuando un videojuego utiliza una técnica de respuestas en las que el usuario responde, pero a través de esa respuesta el juego toma una dirección especial. Y este es un señor que creó un juego que me gustó mucho, para capacitar a los asesores de ventas de casas, que son los del real estate de Estados Unidos. Y es una profesionalización muy interesante porque pues nadie más lo está haciendo. Esto es un juego que hicimos para un banco en distintas ciudades de Latinoamérica, en donde el jugador se encuentra con casos y va desbloqueando. Dentro del caso tiene una situación de la vida real que se le presenta para, en vez de darles una capacitación extensa, lo puedan hacer a través del juego. Este también tiene mucho que ver con lo mismo, pero lo que quería mostrarles acá es el tipo de técnicas que podemos utilizar. Vieron tableros de mesa, alcancías, animaciones, pero por ejemplo, es algo que combina la vida real. Incluso podemos utilizar VR, realidad virtual, realidad aumentada. O sea, la tecnología es algo como transversal a todo el proceso. Acá tenemos, por ejemplo, aplicaciones donde tenemos un asistente virtual en el bolsillo para cambiar comportamientos. Y bueno, al final solo les quería decir que más que el COVID, a mí me preocupa este virus. Yo no sé si ustedes lo conocen, no sé, Ana, si tú lo conoces, pero... No, de verlo no lo ubico así tal cual. Este virus es gravísimo. Pues es el virus de la manera como siempre lo hemos hecho. Okay. Pensemos que gamificación es la posibilidad de cambiar esto, especialmente en este momento que se hace tan necesario, y tenemos una dinámica interesantísima que Anaí les va a explicar después de nuestras preguntas. Perfecto. ¿Quieres que pasemos de una vez a las preguntas? Y yo creo que podemos ir pasando a las preguntas. Sí, porque una de las cosas que creo que estaría muy bien que nos explicaras o que tocáramos más es, ahorita por el confinamiento debido a coronavirus y todo esto, las empresas, tanto los individuos como las empresas, estamos cambiando hábitos, estamos cambiando la manera en la que trabajamos. Y veíamos también que la gamificación la puedes aplicar de manera externa cuando lo haces con el consumidor y también de manera interna cuando lo haces con tus colaboradores. ¿Qué nos recomendarías tú, Cata, o cómo crees que puede aplicar la gamificación directamente a estas empresas que están pasando por esta famosa transformación digital, por esta readaptación? Si bien antes estábamos físicamente en una oficina, eso sabemos que inevitablemente va a cambiar y las dinámicas dentro de las oficinas van a empezar a mutar. ¿Cómo crees que podría la gamificación ayudar en ese tema?
Bueno, pues como les he estado contando, ahí las oportunidades son infinitas. Desde la misma metodología que plantea gamificación, podemos llegar a un diseño de comportamiento de las personas nuevo. ¿Qué se necesita para eso? Pues obviamente, ya lo mencionamos, conocer al usuario. Entonces, podríamos empezar por crear experiencias de juego para conocer estos usuarios, para conocer estos nuevos hábitos, para empezar a relacionarlos de una manera distinta. Y a partir de ahí empezar a crear elementos importantes en los puntos más críticos, digamos que de este viaje del usuario que están más afectados. Si tu problema principal es en las ventas, entonces utilizar elementos de juego allí en las ventas para impulsar ese objetivo. Como les digo, gamificación funciona, es para que podamos lograr algo, no es porque qué tan chévere un juego, pues me encanta. Así no funciona. Siempre es buscar esa necesidad que tenemos y tratar de resolverla de un modo creativo. Ya se los mencioné, como un checklist que pueden tener básico para gamificar cualquier tipo de experiencia es tener, después de tener clarísimo cuál es el propósito, definir unos retos o unas metas, unos objetivos, definir cómo va a ser ese feedback que le voy a dar a los usuarios, definir qué tipos de recompensas le voy a dar a los usuarios. Las recompensas son un asunto que es tricky porque no podemos acostumbrar a los usuarios a las recompensas, porque hay recompensas que son irrelevantes y porque hay recompensas que son intrínsecas, es decir, que me motivan a ganar, pero porque yo voy a mejorar, más que vaya a recibir un regalo. Y tenemos que analizar qué es lo que motiva a las personas a participar. Entonces, como si cumplimos con ese checklist, que sería buenísimo, por ejemplo, ofrecer libertad para ganar y libertad para perder. Es como el de Hijack, pues el usuario tenía la libertad de irse caminando, de irse corriendo, o de no ir, ignorarlo, ya. Entonces, eso es como un checklist básico de lo que podríamos tener, o nos pueden llamar y podríamos también generar una experiencia interesante. Muchas gracias, Cata. Pasamos entonces de una vez a las preguntas, si te parece. Vale. Nos comentan que tenemos aproximadamente 13 minutos para contestar. Tenemos 6 preguntas. Entonces Perfecto. ahí más o menos vamos midiéndole el tiempo para tener tiempo también de explicar la dinámica al final. Y dice, ¿la gamificación está asociada a learning by doing, cuyo propósito es aprender, haciendo o resolviendo problemas, challenges y retos? Sí, claro. De hecho, el diseño, o sea, ¿de qué estamos hablando hoy? Porque el gamificación ha llegado a una madurez, porque ya estamos hablando de diseño gamificado. Ya no es solamente te pongo un juego para que tú puedas jugar, sino que estamos diseñando experiencias que logran cambiar el comportamiento y que necesitan muchas aristas y tener un panorama muy amplio para poder llegar a esa solución. Perfecto. La que sigue, Kat, dice, ¿cómo afectará la red 5G y el VR al desarrollo de la gamificación? Pues qué buena pregunta, me encanta, porque yo soy amante de los futuros y creo que ahí hay una posibilidad grandísima de redescubrir futuros. De hecho, tenemos un cliente que es una empresa de turismo que sabe que su negocio en este momento está jodido y entonces quiere explorar esas posibilidades del VR. Una de las películas que más me gustan en ese sentido es Ready Player One, basada en el libro, que el libro es muchísimo mejor, pero les recomiendo la película para que vean ese diseño, esos futuros, en donde además ofrece una mecánica de juegos muy interesante, que es el avatar. Y en el avatar, en un entorno virtual, podemos ser como queramos, no hay limitantes. O sea, si yo quiero ser alta de 3 metros y color verde, lo puedo hacer.
Perfecto. Antes de seguir con las preguntas, tenemos aquí un pequeño poll que Karen, nuestra compañera, quien está operando este webinar, nos va a apoyar. Así que si me ayudan a contestar estas preguntas, esto es para poder nosotros generar más contenido basado en los perfiles. Tenemos, creo, 1 minuto antes de que Karen cierre la encuesta y lo dejamos ahí para que nos ayuden a contestar. Perfecto. Cata, una de las preguntas que nos llegaron también, no precisamente que están en este Q&A, es ¿cómo convive la gamificación en el Customer's Journey? Sabemos que ahorita uno de los retos, además de los retos que ya enfrentamos como sociedad por el coronavirus, está en los temas de la estrategia de ventas y en el marketing. ¿Cómo convive la gamificación o en qué puntos del Customer's Buyer's Journey converge esta metodología? Es una muy buena pregunta porque además también me han llegado clientes que tienen problemas graves en su proceso de experiencia del usuario pretendiendo que gamificación resuelva el problema. Y gamificación tiene sus limitantes, es decir, claro, nosotros podemos diseñar experiencias para lograr como que las personas tomen mejores decisiones, digamos. Pero si digamos que la compañía tiene un problema con el manejo de la postventa o con el manejo de las entregas, pues con gamificación no vamos a poder resolver ese problema. Entonces, en ese caso, lo mejor es estudiar muy bien ese journey y elegir cuáles son los puntos en donde podríamos intervenir con éxito, porque si no vamos a intervenir con éxito, la verdad es que no vale la pena. Muy bien, Cata. Y en tu experiencia, ¿cuáles serían las grandes oportunidades que la gamificación nos presenta hoy en día? Pues hoy, absolutamente, son los tiempos de la gente en casa. Es decir, sí hay que ser muy creativo, pero la creatividad es un proceso de diseño. La creatividad no llega sola. Es decir, no es que yo me voy a sentar en el balcón a fumarme un cigarrillo y un vino y esperar a que llegue la idea brillante que va a lograr que todas las personas consuman mi contenido o me compren. No. Es primero conocer al usuario, qué está necesitando el usuario en este momento y cómo llego yo a satisfacer esa necesidad. Cuando ya tengo eso claro, entonces además, como tengo tanto ruido alrededor, tantas pantallas, todos estamos súper saturados, ¿cómo cuento esta información de una manera divertida? ¿Cómo innovo a través de diferentes canales? Y esto ya toca, digamos, que los límites de la transmedia, del diseño transmedia, de cómo podemos contar historias a través de múltiples medios, historias de mi marca, el storytelling que tiene para contar. Es que, bueno, gamificación es un campo muy, muy extenso, la verdad que en estos 45 minutos tampoco nos da mucho para... No nos da mucho tiempo. Bueno, lo que pregunta, bueno, no es pregunta, pero dice, recomiéndanos algunos libros de diseño del comportamiento. Pues bueno, yo digo que Behavioral Design es la unión de dos principales ciencias. Pues la ciencia económica de la economía del comportamiento, que asegura que las personas, los seres humanos, somos unos racionalistas de primera. Para racionalizar somos muy buenos, pero somos muy malos para tomar decisiones acertadas. Entonces, que eso es lo que estudia la ciencia de la economía del comportamiento. Cómo dar ese pequeño empujoncito para que las personas tomen decisiones correctas. Y hay un libro muy bueno de Richard Thaler que es el Nudge, que si me ayudas, Ana, lo puedes escribir por ahí en el chat. Es el primer libro por el que habría que empezar para entender todo este sistema de comportamiento. Si quieren la discusión la seguimos en Twitter, ahí estoy, en LinkedIn aparezco como Cata Villegas y podemos profundizar un poquito más sobre esa bibliografía. Yo digo, empiecen a leer por ahí. Si también les interesa la neurociencia, hay libros muy interesantes
donde se analiza que, por ejemplo, Descartes no tenía la razón, no es pienso, luego existo, no es siento, luego existo. Entonces, bueno, por ahí podemos seguir la discusión. Perfecto, Cata, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta, bueno, no la última pregunta, tenemos todavía tiempo para un par más y dice, ¿cómo conseguir patrocinadores para el tema de carreras virtuales de autos, de datos qué datos se pueden presentar a las marcas sobre el alcance y el crecimiento de este medio? Yo estuve relacionado con, bueno, está el nombre de una marca, Nissan, en una GT Academy, que es llevar de lo virtual a lo real de los pilotos y cómo se podría actualizar este tipo de proyectos. Bueno, ahí, por ejemplo, es muy importante, y esa pregunta me encanta, porque si ustedes ven, yo casi no quise incluir cifras en la presentación, precisamente porque no tenemos las cifras suficientes para el mercado latinoamericano. Ahí nos toca hacer más o menos lo mismo que ocurrió en el ejemplo que les di de Serena Williams. Es, analicemos cómo estaba el estado anterior, cómo estaba el punto A, y cómo termina en el resultado cuando llegamos a un punto B. Hay que definir esos KPIs, dependiendo, obviamente le tienen que pegar a lo que tú quieras medir específicamente, pero, y crear mecanismos dentro de las mecánicas de juego que te permitan apuntar a esas mediciones. A mí me ha pasado que, por ejemplo, tengo 1000 personas para impactar y normalmente me dicen, estas personas responden a esta acción en un 6%. Y a través de una experiencia de juego lo logramos subir a 12. Y eso para mí fue nada. Pero cuando fuimos a ver ese 6% adicional en ventas, fue una millonada. O sea, entonces, de repente a veces las cifras hay que saberles poner el storytelling adecuado para que puedan ser relevantes. Porque si yo te digo, sí, logré subir el 6% en redención de un cupón a través de un sistema gamificado, pues me vas a decir, eso no es nada, pero ve y pregunta en el PIG cómo fue el resultado. Perfecto. Ahora sí, ya vamos a la última pregunta y dice, ¿cómo utilizar gamificación con la venta de servicios para el B2B? ¿Puede implementarse o te imaginas algún ejemplo o alternativa como ejemplo? A mí me encanta esta pregunta porque es algo que durante mucho tiempo estuvo en mi cabeza, y es que se nos olvida de repente que detrás de una negociación B2B hay un ser humano, y hay un ser humano que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de ese ser humano? Pues está desde cuidar el puesto, porque quiere seguir en la empresa, o sea, estamos hablando pues de propósitos básicos, cuidar el puesto para tener una buena calidad de vida, o sea, vamos a lo racional. Digamos que también a esa persona le interesa ser escuchado en una junta, esa persona quiere ascender dentro de la empresa, entonces tiene ese objetivo. Hay que encontrar muy bien cuál es el propósito de esa persona que está detrás. Digamos que esa venta B2B nos permitiría hacer una hiperpersonalización de esos perfiles para darles las mecánicas de juego precisas. A mí no me puede decir nadie, porque yo me he sentado con dinosaurios en compañías donde me dicen, es que el problema, o sea, yo no quiero juego porque el juego es ocio. Y claro, claramente eso es un tema para replantear, Ana, y nos hemos sentado a hablar de eso porque... Y es uno de los retos más grandes, es cómo convences a los stakeholders y cómo convences de este tipo de metodologías funcionan y cómo el juego, los videojuegos, el juego, la ludificación pueden ser de muchísimo beneficio para lograr las metas cuando los objetivos se tienen muy claros. Normalmente lo que hacemos es, empecemos por pequeñito, por algo pequeñito, que pueda decir, igual como en un proceso de onboarding, es que pueda esta persona decir, esto huele bien, esto puede oler bien, metámosle un poquito de
de presupuesto a esto y ustedes también han tenido la experiencia de cómo un piloto se convierte en un gran negocio, porque eso pasa, cuando podemos presentar resultados, no hay palabra ahí ya que mande, pues las cifras es casi que la ley, pues. Perfecto. Ya nada más para finalizar y antes de pasar a la última etapa del webinar, no sé, Cata, si agregaste el último slide sobre el próximo webinar o lo puedo compartir yo desde mi pantalla. Cata, muchísimas gracias. Esta conversación ha sido muy enriquecedora. Queremos compartir también con ustedes que estamos iniciando esta colaboración entre Edge, Gaming Partners y Gamificata, en donde vamos a expandir el expertise para poder hacer más estrategias de gamificación en todo México y América Latina. Esperemos poder trabajar en conjunto con ustedes. Y como parte de las series de webinars que estamos teniendo, tenemos mañana el de la breve historia de los esports en Latinoamérica. Va a ser una conversación también de muchísimo valor con Jorge, con Leo, también va a estar Irving Velázquez, que él es el director de esports Latam dentro de Gaming Partners y es un campeón mundial de FIFA, si no lo estoy diciendo mal, así que los invitamos, va a ser un honor contar también con su presencia, así que el registro ya está abierto, lo pueden encontrar igual en las redes sociales que mencionamos al principio. Se los recomiendo a los colombianos, perdón Ana, porque los eSports si bien hasta el momento había sido un hash, un rumor, ahora se está empezando a volver una industria tan importante como lo es en México. Perfecto. Muchas gracias, Cata. Y pues bueno, pasamos a la parte de la sorpresa de este webinar. Antes de irnos, vamos a hacer un sorteo con las empresas que están, las personas que están inscritas. Tenemos una base de registro de las personas que asistieron a este webinar. Vamos a hacer un sorteo de una consultoría de las oportunidades de gamificación en el Journey Map. Entonces, esta tarde vamos a tomar todos los registros a este webinar y lo vamos a estar comunicando también a través de las redes sociales y vía el mail que nos compartieron sobre quién es el ganador. La persona que salga ganadora de este sorteo tendrá una consultoría sobre las oportunidades de gamificación en el Journey Map. Así que no queremos que se vayan nada más con el contenido que fue valiosísimo, pero nos va a encantar seguir manteniendo este tipo de conversaciones y seguir teniendo este tipo de charlas y saber mucho más de su empresa y ver en qué más podemos apoyar.